Bienvenidos y bienvenidas a la Cápsula del Tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La Cápsula del Tiempo, en clave Barroso. Hoy es 11 de septiembre. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia? Viajemos primero al Chile de 1973. En una mañana que amaneció teñida de traición y violencia, las Fuerzas Armadas chilenas, lideradas por el general Augusto Pinochet, perpetraron un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Este acto brutal no solo puso fin a la vida de Allende, sino que también cercenó de raíz el sueño de una sociedad más justa y equitativa que su gobierno socialista había comenzado a construir. Pero retrocedamos un poco más en el tiempo para entender el contexto de todo esto. En 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente marxista del mundo en llegar al poder a través de elecciones libres. Su victoria representó la culminación de décadas de lucha del movimiento obrero y de la izquierda chilena. Allende y su coalición de Unidad Popular prometieron una vía chilena al socialismo, un camino pacífico y democrático hacia una sociedad más igualitaria. Durante sus casi 3 años en el poder, el gobierno de Salvador Allende implementó una serie de medidas progresistas. Nacionalizó la gran minería del cobre, principal riqueza del país, aceleró la reforma agraria, mejoró el acceso a la educación y a la salud y aumentó los salarios de los trabajadores. Estas políticas beneficiaron a millones de chilenos que históricamente habían sido marginados, pero obviamente, como siempre que se aprueban medidas como estas, también generaron una feroz oposición de las élites económicas y políticas del país. Lo que pocos sabían entonces y que hoy ya está ampliamente documentado es que desde el momento mismo de la elección de Allende, el gobierno de los Estados Unidos de América, bajo la administración de Richard Nixon, comenzó a conspirar para derrocarlo. La CIA financió huelgas, sabotajes económicos y campañas de desinformación para intentar desestabilizar al gobierno de Allende. El famoso mensaje enviado por Nixon por aquel entonces a la CIA con la orden de literalmente hacer gritar a la economía es un testimonio escalofriante de esta intervención extranjera. A medida que la situación económica y política se deterioraba, la polarización en la sociedad chilena se agudizó. La derecha y los militares, con el apoyo encubierto de Estados Unidos, se preparaban para dar el golpe final. El 11 de septiembre de 1973, tanques y soldados rodearon el Palacio de la Moneda. Allende, en un acto de dignidad y coraje, se negó a rendirse. Su último discurso, transmitido por radio mientras las bombas caían sobre el Palacio Presidencial, sigue siendo un testimonio conmovedor de su compromiso con la democracia y la justicia social. Y esto le costó la vida. Con la muerte de Allende y el establecimiento posterior de la dictadura de Pinochet, Chile se sumergió en una larga noche de represión. Miles de personas fueron asesinadas, torturadas o desaparecidas. La economía fue reestructurada, eso sí, siguiendo los principios del neoliberalismo más extremo, convirtiendo a Chile en un laboratorio para las políticas que luego se extenderían por todo el mundo. El golpe en Chile, desde luego, no fue un hecho aislado. Tal vez sí uno de los más conocidos y de los más horrorosos por la muerte final de Salvador Allende, pero realmente se inscribe en una larga historia de intervenciones estadounidenses en América Latina para derrocar a gobiernos progresistas. Desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 hasta el golpe contra João Goulart en Brasil en 1964, Washington demostró repetidamente que estaba dispuesto a aplastar la democracia si ésta amenazaba sus intereses geopolíticos y económicos. La caída de Allende nos obliga a reflexionar sobre los límites de la democracia en un mundo dominado por potencias imperialistas y por élites económicas. El mensaje fue muy claro: se permite la democracia, pero solo si el pueblo vota correctamente. Si un gobierno democráticamente electo desafía los intereses de las élites nacionales o internacionales, se enfrenta entonces a la posibilidad muy real de ser derrocado por la fuerza de las armas. Que nos lo cuenten en España, por ejemplo, en 1936, que tras ganar el Frente Popular en las elecciones, la derecha dio un golpe de Estado que finalmente se acabó convirtiendo en guerra civil. Democracia, sí, siempre que ganen los suyos, por supuesto. Pero la historia no terminó en 1973. El pueblo chileno nunca dejó de luchar. Durante 17 años de dictadura, la resistencia continuó en las fábricas, las universidades, las poblaciones y finalmente, en 1988, un plebiscito forzó a Pinochet a dejar el poder, aunque los pilares fundamentales de su modelo económico y político permanecieron en gran medida intactos, sobre todo con la Constitución chilena de Pinochet, que no
se modificó ni cambió. En los últimos años hemos visto, por fortuna, cómo esa lucha ha renacido con fuerza. Las masivas protestas de 2019, conocidas como el estallido social, pusieron en evidencia las profundas desigualdades que persistían en Chile, herencia directa del modelo impuesto por la dictadura. Estas movilizaciones llevaron a un proceso constituyente para cambiar la constitución de Pinochet, que, aunque no ha concluido, representa un intento de refundar el país sobre bases más democráticas y más justas. Ahora saltemos casi 3 décadas en el tiempo y crucemos el continente de nuevo hasta llegar a Estados Unidos. El 11 de septiembre de 2001, el mundo quedó completamente paralizado ante los ataques terroristas que golpearon el corazón financiero y militar de la superpotencia. Las imágenes de los aviones impactando contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington DC se grabaron a fuego en la memoria colectiva. Seguramente que muchos de vosotros y vosotras recordáis dónde estabais cuando visteis aquellas imágenes. Estos ataques, perpetrados por Al-Qaeda bajo el liderazgo de Osama Bin Laden, cobraron la vida de casi 3.000 personas y cambiaron el curso de la historia global. La respuesta inmediata del gobierno de George Bush fue declarar una guerra contra el terror, que se materializó realmente en invasiones a Afganistán e Irak, y en una serie de medidas que restringieron severamente las libertades civiles de tanto Estados Unidos como el resto del mundo. Es importante señalar que, si bien estos ataques fueron universalmente condenados, la respuesta de Estados Unidos ha sido obviamente objeto de fuertes críticas. La invasión de Irak en particular se basó en información falsa sobre supuestas armas de destrucción masiva y resultó en cientos de miles de muertes civiles y de una desestabilización de la región que persiste hasta el día de hoy. En el frente doméstico, en Estados Unidos, la ley patriota o patriótica y otras medidas similares expandieron dramáticamente los poderes de vigilancia del gobierno, erosionando la protección constitucional. Al mismo tiempo, también se desató una ola de islamofobia que afectó a millones de musulmanes y personas de origen árabe o del sur de Asia, tanto en Estados Unidos como en Europa. Un dato poco conocido es que en los días posteriores al 11 de septiembre hubo muchas voces que abogaron por una respuesta más mesurada. Por ejemplo, el lingüista y activista Noam Chomsky argumentó que estos ataques debían tratarse como un crimen contra la humanidad y no como un acto de guerra, y que por lo tanto la respuesta debería basarse en la cooperación internacional y el derecho y no en la venganza militar, cosa que obviamente George Bush desoyó completamente. Hoy, más de 2 décadas después, podemos ver cómo los eventos del 11 de septiembre del 2001 transformaron profundamente el panorama geopolítico global. La guerra contra el terror se convirtió en una justificación para intervenciones militares y programas de vigilancia masiva y restricciones a las libertades civiles que aún persisten a día de hoy. Y al mismo tiempo, el fracaso de estas políticas ha llevado a un cuestionamiento cada vez mayor de Estados Unidos como policía del mundo. Es fascinante y a la vez trágico observar cómo estos 2 11 de septiembre, separados por 28 años, están conectados por hilos invisibles de la historia. Ambos eventos fueron utilizados para justificar políticas que en nombre de la seguridad o la lucha contra el comunismo, en el caso de Allende, terminaron socavando la democracia y los derechos humanos. Y hasta aquí este repaso histórico por el 11 de septiembre. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la memoria, y nos vemos en la próxima entrega de La Cápsula del Tiempo.